Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular de la universidad. El 1 de noviembre del año 2022 apareció en público el ChatGPT y de alguna manera recordaba el momento en que apareció el Internet a nivel público en 1994, enero de 1994, generando una serie de expectativas y discusiones sobre el uso de la información y la aparición de la información. Con el ChatGPT apareció un debate de fondo muy serio sobre la inteligencia artificial y las amenazas o las oportunidades que la inteligencia artificial ofrece o presenta a la humanidad. Y este año, el profesor Isidro Sepúlveda, historiador, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, quien además es experto en temas de seguridad internacional, publicó un artículo en el periódico de la Universidad Nacional de Colombia titulado Seguridad Ciudadana y Uso de la Inteligencia Artificial. Profesor Isidro Sepúlveda, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Un placer, como siempre, Carlos. Esta conversación contigo frente a, digamos, un fenómeno que ha sido muy importante, y es que ha habido todo un debate sobre si la inteligencia artificial representa realmente un momento de inseguridad para los ciudadanos, representa un momento de crisis para la humanidad e incluso el debate sobre si los robots reemplazarán a los humanos, y hay todo un asunto de si los robots pueden tener capacidades afectivas, generar armas autónomas, etc. ¿En qué estamos? ¿Cuál es el panorama real de la seguridad frente a la inteligencia artificial? En realidad estamos en una situación bastante interesante, bastante emotiva, tiene una carga de emotividad muy grande, y sobre todo nos encontramos ante grandes preguntas, ¿no? Esta idea de la creación del hombre y lo creado por el hombre, que apasionaba a los románticos en el siglo XIX, y que tal vez la mayor manifestación es el mito de Frankenstein, o la figura, la imagen de Frankenstein. Ahora nos encontramos en una situación en la que de nuevo nos hacemos grandes preguntas. Una de las grandes preguntas fundamentalmente es: ¿qué haría una mente, un cerebro, con toda la información del pasado y toda la información actual? No hasta hoy, sino hasta el próximo año o dentro de 3, 5 años, no se va a producir esta situación, pero ya nos encontramos en una tesitura histórica de que hay que plantearnos esta pregunta. No hay ningún cerebro humano que tenga todo el conocimiento de la humanidad, pero sí hay cerebros creados por humanos que van a tener a su disposición todo el conocimiento creado por la humanidad. Esto es no otra cosa, es la inteligencia artificial, que, como saben, ni es inteligencia ni es artificial, pero que de alguna manera la tenemos que denominar esta idea de la creación no humana, el pensamiento no humano, y sobre todo, y lo que más preocupa, el control poblacional e incluso el gobierno por parte de no humanos. Esto es lo que realmente nos abre unas ventanas de incertidumbre que trataremos de cerrarlas en los minutos próximos, porque veremos que buena parte de los miedos levantados son infundados, y por otra parte está en nuestra mano corregir el rumbo del camino de la inteligencia artificial. Arranquemos por un dato histórico, Isidro. En el año 1956, John McCarthy de alguna manera acuña el concepto de inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth, que para los de este sector de la inteligencia artificial se vuelve como el gran referente. ¿A qué se refería? ¿Esto tiene relación con Alan Turing? ¿Tiene relación con el procesamiento de datos? ¿Cuál es el contexto en el que surge el concepto? Bueno, fundamentalmente en ese congreso ya se habla de los microprocesadores, de la capacidad de no solamente de almacenamiento de información, sino de la velocidad de procesar esa información, y aparecen una serie de ponencias en las que ya se pergeña qué podría ser la posibilidad de un cerebro que solamente atendiera a qué hacer con la información
guardada en otra parte, no necesariamente en ese cerebro. De facto, quien más adelantado lo tuvo fue uno de los grandes referentes de la ciencia ficción, Isaac Asimov, cuando creó aquello del cerebro positrónico, que nunca terminó de explicar en qué consistía la cosa, pero que ya sintetizaba de una forma muy comprensiva para los lectores de la época, y estamos hablando de los años 50, es decir, hace 70 años, sintetizaba lo que eran las posibilidades del desarrollo tecnológico. Para entonces era ciencia ficción. Hoy nos encontramos con que es ciencia nada ficcionada, es ciencia real. Ciencia no solamente es que está a la altura o al alcance de los grandes centros de investigación, los centros de análisis de grandes empresas o de grandes gobiernos, sino que está al alcance de cualquier ser humano y que además es gratuito. Y esto es tal vez la parte más trascendente y la explicación de por qué el ChatGPT ha tenido la explosión de uso que tuvo a finales de año. El resultado es que debemos dar gracias a la empresa comercializadora del ChatGPT, que nos ha puesto el problema delante y era demasiado grande el elefante en la oficina como para evitar verlo. Hay un dato que citas muy importante en tu artículo, y es que el Congreso de los Estados Unidos, al ver el revuelo que se generó a partir de noviembre del año pasado, pues hace una serie de sesiones para investigar sobre la inteligencia artificial y decidir si había que hacer una especie de legislación al caso e ir rápidamente. Y hay el directivo de una empresa que es OpenAI, Sam Altman, que termina siendo citado, y él termina como, en vez de aclarar o tranquilizar, generar una alerta que además iba en camino de la alerta que ya habían abierto incluso algunos científicos en contra de los robots. ¿En qué consiste todo este debate? Bueno, el debate es hasta cierto punto un ejercicio de cinismo mayúsculo. Las grandes empresas que han apostado por inteligencia artificial y que en este momento están suministrando ya productos de inteligencia artificial, le pide al Congreso de Estados Unidos y con él a todos los cuerpos legisladores universales que legislen sobre inteligencia artificial, que pongan reglas, que pongan límites. Y, sobre todo, crean una alarma social. Has nombrado al que es el CEO de OpenAI, que es fundamentalmente uno de los más influyentes personajes en el mundo de la inteligencia artificial, que creó una expectativa catastrófica, apocalíptica, en el briefing que hizo ante el Congreso de Estados Unidos. ¿Por qué se producen? ¿Por qué los que más adelante ponen estas voces tan altisonantes de peligro? ¿Es que están viendo cosas que el resto no vemos? No, en realidad lo que están viendo es la oportunidad de no perder una gran ventaja competitiva respecto al resto de las empresas que van mucho más atrasadas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Fue clamoroso el silencio que hubo desde Google, que tienen toda una dirección dedicada al desarrollo de inteligencia artificial, que además comparten prácticamente servicios con la división dedicada a la física cuántica, a la ingeniería cuántica, y cuando ambas cosas se unan sí que tendremos un serio problema y sí que se producirá un salto cualitativo exponencial. Pero hasta la fecha lo que están haciendo estas compañías fundamentalmente es tratar de no perder mercado, es decir, de que el territorio de la inteligencia artificial se quede como un corralito exclusivamente para estas 4 grandes compañías. Es algo así como si hace ahora 40 años Microsoft hubiese pedido una legislación al Congreso de Estados Unidos para que limitara el mundo de la informática, para que pusiera normas que impidiera el desarrollo de la ingeniería informática que no estuviera regulada.
que no estuviera regulada fundamentalmente por los que ya estaban en el negocio, o si IBM hubiese puesto límites al desarrollo tecnológico de fotocopiadoras, impresoras o incluso computadores personales. La idea de estas compañías no era defender el futuro de la humanidad ante catástrofes mayúsculas que iban a producir la inteligencia artificial, sino crear el ruido suficiente como para que la sociedad se movilizara y exigiera de los legisladores unas restricciones máximas para el desarrollo de la inteligencia artificial, sabiendo que los que iban por delante ya estas restricciones ya se las habían saltado hacía mucho tiempo. Desde luego, en Estados Unidos la idea llegó de la mano de las propias compañías. No ocurre lo mismo en la Unión Europea, donde hay una muy seria preocupación, fundamentalmente, primero porque las grandes compañías son de fuera de la Unión Europea y hay una pérdida de competitividad por parte de las empresas europeas, y sobre todo el gran miedo que hay es que de la inteligencia artificial se creen grandes pool de desarrollo y no sea lo más universal posible. Si toda la inteligencia artificial va a estar encerrada en Silicon Valley o encerrada en algunas de las dependencias de un ministerio en Beijing, pues la humanidad entonces sí tendría un muy serio problema. Ahí quiero que entremos con esta última explicación, Isidro, a un tema que es importantísimo y es el papel de la seguridad ciudadana. ¿Y qué relación tiene las ventanas de inseguridad que aparecen, que surgen con la inteligencia artificial, por ejemplo, con asuntos como la ciberseguridad? Porque obviamente pareciera ser que este asunto tiene que ver con la exposición indiscriminada de datos de personas, empresas, corporaciones, estados, ejércitos, con los que se alimenta la inteligencia artificial, con los que puede armar informes y cosas parecidas, o incluso la posibilidad de utilizar estos datos para acciones como extorsiones o ámbitos de la guerra, y creo que la guerra en Ucrania además está demostrando que es un ámbito importante para utilizarla. La inteligencia artificial puede ser utilizada en tres direcciones, en este ámbito, en tres direcciones muy concretas. En primer lugar, en recabar toda la información sobre el enemigo que se encuentra en la red. Y en este momento, en la red se encuentra toda la información. Esa es la gran ventaja y el gran inconveniente. El segundo ámbito es el de la desinformación. La inteligencia artificial puede crear una información falsa a tal velocidad que sea imposible desmentirla. Y el tercer ámbito es el de amedrentar o reducir el apoyo de las sociedades que apoyan causas concretas, por ejemplo, la opinión pública europea apoyando a Ucrania, para que esta opinión pública tenga elementos que den la vuelta a este apoyo y que pasen de pronto de pasar a apoyar a Ucrania a que apoyen a Rusia. Rusia ha intentado ya ha hecho varias oleadas, tiene 3 granjas de boot muy conocidas, muy identificadas, 2 de ellas en los alrededores, las 2 más importantes en los alrededores de San Petersburgo, que fundamentalmente están dedicadas a dirigirse a la opinión pública, no de una forma indirecta a través de mensajes anónimos, sino influir directamente en los medios de comunicación para que los medios de comunicación hagan suya esa información que o es mitad falsa o es mentira completa, y a través de los medios de comunicación que tienen un contraste y una aceptación social importante en Occidente, influyan en las sociedades. Ya no se trata de utilizar redes de conspiranoicos que traten de alertarnos contra las vacunas o que traten de demostrarnos que la Tierra es plana, sino fundamentalmente utilizar los grandes rotativos, las grandes agencias de noticias para convencernos de que Ucrania es la malvada del conflicto.
En ese escenario, Isidro, aparece un problema serio y es quién controla el tipo de amenaza que aparece en este contexto. Y quiero insistirte además si este contexto además, para que nos aclares un poco más de la inseguridad que aparece con la inteligencia artificial, está relacionada con la ciberseguridad. Está completamente relacionado y vamos a ampliar más el foco. No vamos a ver solamente lo que hoy hay, sino lo que vamos a tener dentro de 3-5 años. La entrada de dos grandes bloques que van a tener un impacto en la sociedad tan importante como lo tuvo Internet hace ahora un cuarto de siglo. Por una parte, el Internet de las cosas. Es decir, nuestro frigorífico va a hablar con el computador del supermercado y va a hacer la compra, nuestra lavadora nos va a pedir que metamos ropa, la ropa nos va a decir que ya necesita un lavado o vamos a ver que no solamente nuestros dedos y nuestra mente utiliza Internet, sino que hay cosas que utilizan Internet. Nuestra casa nos va a hablar. Y por otra parte, tan importante como el Internet de las cosas va a ser la ciudad inteligente. No solamente es ya la administración electrónica de los ayuntamientos, de las grandes ciudades o de las pequeñas ciudades, más sencillo todavía, sino que nuestro coche va a hablar con el semáforo y con las señales de tráfico. Nuestro coche va a estar regulado no solamente por nuestras manos y nuestros pies, sino también por las órdenes que va a recibir de distintas antenas de la ciudad, que nos va a indicar cuando le digamos dónde vamos, la ruta más rápida, pero también va a controlar la velocidad de nuestro auto. Si el centro de la ciudad está cerrada a nuestro coche, nos va a impedir que entremos en el centro de la ciudad. Por supuesto, eso es solamente por el tráfico, todos los servicios que dan los municipios, desde servicios sanitarios y de bomberos, servicios de auxilio ante peligros, a servicios para el mantenimiento de nuestro nivel de vida, como comenzando por la electricidad y acabando por el agua o los desechos orgánicos de nuestra casa. Todo va a estar regulado por Internet y todo va a estar automatizado a través de Internet. Mantener la fluidez de las comunicaciones será esencial para nuestro nivel de vida y nuestra forma de vida dentro de 5, por supuesto dentro de 10 años. Al mismo tiempo que vamos a tener enormes ventajas, también tendremos enormes peligros. En primer lugar, nosotros vamos a estar monitorizados, donde estamos va a estar monitorizado las 24 horas del día. Y ya no va a ser solo porque tengamos un celular y este celular tenga GPS o esté triangulado por las antenas de telefonía móvil y sepa dónde está nuestro celular. Es que nuestro propio cuerpo, nuestra propia ropa, le va a indicar al comercio quiénes somos y que estamos entrando en un negocio y por tanto nos va a decir qué es lo que necesitamos y qué publicidad nos va a ofrecer y qué productos habitualmente consumimos en ese establecimiento o qué nos pueden vender de nuevo que no hayamos consumido antes, sino que también a las autoridades les va a decir dónde estamos. Y esto en sistemas libres, en democracias liberales, no va a suponer ningún problema, salvo que nosotros queramos mantener un completo anonimato, y lo más sencillo en ese momento es cortar todo tipo de interferencias y no va a ser sencillo, pero piensen lo que ocurre en sistemas no democráticos y por desgracia los sistemas no democráticos están creciendo año a año, mientras que la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI fue una época de crecimiento de la democracia. Prácticamente desde la crisis del 2008 los gobiernos autoritarios, los regímenes híbridos no paran de crecer. Y estos no ya que se vayan a servir, ya se están sirviendo de la inteligencia artificial para el control de la población.
Esto, lógicamente, merma las posibilidades del desarrollo democrático y, por supuesto, limita extraordinariamente las libertades cívicas. No, te iba a preguntar exactamente con lo que acabas de terminar, de si la inteligencia artificial tiene un mayor beneficio a los regímenes autocráticos y autoritarios que a los democráticos, entendido como régimen. Bueno, la inteligencia artificial es neutra, no favorece ni a unos ni a otros, depende del empleo que se le quiera dar. La democracia puede hacer un enorme y muy beneficioso empleo de implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Por ejemplo, las votaciones personales sin necesidad de ir a un colegio electoral y de una forma, una a la semana, no una vez cada 4 años, sino una vez a la semana, gastar 10 minutos en una toma de decisión, en una docena de tomas de decisiones a escala local, regional o nacional, será factible con estas nuevas posibilidades que se nos abren y lo que es la administración electrónica. Ahora bien, también tiene un lado perverso, un lado oscuro, que es el control de la ciudadanía. Sin duda alguna, los regímenes autocráticos y las dictaduras van a hacer un uso extensivo y muy intensivo de la inteligencia artificial para monitorear cualquier movimiento de protesta desde el momento de su nacimiento. Articular oposiciones a las dictaduras va a ser enormemente complejo. Hay y con esto entramos a la última pregunta, Isidro. ¿Qué garantiza de alguna manera la libertad de los ciudadanos tal y como la hemos entendido en las democracias occidentales? Bueno, la garantiza fundamentalmente dotarse de un régimen de fiscalización permanente de la inteligencia artificial. Y en esto la Unión Europea está dando pasos de gigante y haciendo recomendaciones a los gobiernos de los distintos estados, de los 27, y otra cosa es las ganas que estos estados tienen de implementar estas recomendaciones. Que la ciudadanía sepa en cada momento qué información está dando, a quién se la está dando y cómo se la está dando y, sobre todo, y muy importante, para qué se la está dando, es extraordinariamente importante. Ahora bien, no hay que tener más miedo de nuestro gobierno que de las docenas de compañías que ya disponen de nuestra información. Nosotros, cada vez que nos bajamos una app, una aplicación a nuestro celular, estamos dando una serie de permisos que, por supuesto, nadie lee, que en muchas ocasiones nos monitorizan las 24 horas del día, algunos de los cuales incluso nos escuchan y nos pueden llegar a ver. Las compañías no son más bondadosas que los gobiernos, buscan un legítimo beneficio y para ello utilizan todos los medios, incluyendo nuestros datos y comercializar con nuestros datos. Por tanto, lo que es necesario es que, ya que hemos dado muchos datos personales gratis, no sigamos dando estos datos y, sobre todo, no los demos de forma inconsciente, que seamos muy conscientes del ejercicio que supone vivir en el mundo de hoy y manejar ciertos sistemas, manejar ciertas aplicaciones, incluso subir fotografías nuestras a redes sociales. En este momento se está produciendo un gran debate en España, no precisamente por el ChatGPT, sino por las aplicaciones que, a través de inteligencia artificial, permiten desnudar a las personas utilizando una imagen convencional. Como cualquiera de nosotros que hemos subido fotografías a alguna de las redes sociales, alguien puede utilizar esa fotografía y literalmente quitarnos la ropa. La inteligencia artificial se hace una composición de nuestra masa corporal, de las limitaciones y de nuestros atributos o vergüenzas. Y en este caso, en este momento, lo que se está produciendo en España es un debate en concreto por una práctica ilícita que además incluso han hecho
menores de edad, y esto es un gran peligro, ¿no? Estamos dando instrumentos muy poderosos y no estamos educando en el manejo de estos instrumentos, y menores de edad están desnudando a compañeras suyas y compartiendo estas fotografías fake, estos falsos desnudos por las redes sociales, arruinando la adolescencia y la infancia de sus propias compañeras. Bueno, ¿quién es el culpable? Los que lo han hecho realmente, los dueños de las compañías que han desarrollado el software que desnuda a las personas, los padres que no han educado a los niños, el sistema, la sociedad en la que vivimos. Bueno, cuanto más alejemos la responsabilidad, menos interés tendremos en hacer algo. Hay que restringir la responsabilidad hasta que sea nuestra. Somos nosotros los responsables de lo que hacemos, cómo lo hacemos y con qué lo hacemos. Profesor Isidro Sepúlveda, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muy amable. Un placer. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Los esperamos en una próxima presentación de Punto Crítico.